Bien, buenos días. Vamos directamente a la palabra de Dios y vamos a hoy a estar en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 32, versículo 25. Éxodo 32, versículo 25. Leo para ustedes. Dice: viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra, Dios, que es verdad, Señor, que nos enseña, Dios. Gracias por la riqueza que hoy vamos a aprender juntos, Señor, de este versículo, Dios. Gracias por las enseñanzas, Padre, del Antiguo Testamento, Dios, que nos dejas cosas que podemos ver, Señor, cosas que podemos rescatar para aplicar a nuestra vida, Señor. Gracias por la vida de Moisés, Señor, la forma que lo utilizaste, Dios, y te pedimos hoy también que podamos estar atentos, Dios, a ella, a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Un poco extraño, ¿no?, empezar en el versículo 25. Tal vez no tenemos un poco de contexto de lo que sucedió allí. Entonces, quería iniciar por ahí. ¿Por qué? Este versículo tiene, y vamos a aprender de ese versículo varias cosas. El versículo tiene mucha riqueza en sí, pero necesitamos saber qué sucedió antes. Entonces, les pido que volvamos un poco en el capítulo 31. Vamos a empezar del 31 en el 18 y vamos a leer a partir de allí hasta llegar al versículo 25. Dice: y dio a Moisés, estoy en el 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, que hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de bendición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y ha dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, y acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes y voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció
que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me dijeron, y me dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos. Tenemos un poco de contexto ahora. Vemos que Moisés había subido a la presencia del Señor y Dios estaba entregando en sus propias manos las dos tablas con los mandamientos escritos por su propia mano. Recordemos, y si regresamos así rápidamente al capítulo 24, vamos a ver en el versículo 15 que dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y escuchen lo que dice acá: a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, tenemos claro que Moisés estaba allá arriba, y la palabra de Dios en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, nos hace claro que esto era visible a los ojos del pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos un poco lo que acabamos de leer, el pueblo dice: bueno, es que Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Pero ¿no les parece absurdo que el pueblo dijera eso? Sí sabían dónde estaba, sabían con quién estaba, dónde estaba, en qué momento se fue. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24 que los ancianos sabían, el pueblo sabía dónde ellos estaban. Es más, vemos que dice que era como un fuego abrasador, era algo visible, era algo que ellos veían. Sabían dónde estaba Moisés, pero sin embargo ellos empezaron a dudar de su líder, empezaron a hablar de él hasta el punto de llegar y persuadir a Aarón y decirle: no sabemos qué le pasó a este Moisés, haznos dioses, le dicen a Moisés. Y aquí es donde aparece esa conocida figura del becerro. La hemos visto en películas, lo hemos visto muchas veces, sabemos de la historia, tal vez no hemos profundizado un poco más a ello, pero sabemos qué es. De hecho dice que era, o lo que se cree, los grandes estudiosos de la Biblia creen que era la figura del dios Apis, que era una deidad egipcia, y a esto era que le estaban rindiendo pues culto el pueblo de Israel en ese momento. Y nos podríamos preguntar: bueno, ¿de dónde sacaron el oro? Pues la palabra de Dios también ahí nos dice que obviamente lo habían traído de Egipto, y la palabra de Dios nos dice que se empezaron a quitar los arcillos por mandato de Aarón. Dice, y ponga atención a esto, en el versículo 3 del capítulo 32 dice que todo el pueblo fue partícipe, absolutamente todo el pueblo fue partícipe haciendo ofrenda de este oro, dando cada uno de ellos los arcillos de oro que tenían en sus orejas. Después, en el versículo 6, vamos a ver que ellos hicieron fiesta, holocaustos, presentaron ofrendas, comieron, bebieron y se regocijaron. Y la palabra regocijaron ahí, en ese versículo 6, da a entender la idea de que estaban haciendo prácticas de carácter sexual. Entonces, era algo totalmente inmoral lo que se estaba viviendo en ese momento, y con justa razón, cuando Dios le envía a Moisés a descender, porque el pueblo se había perdido totalmente, arde la ira de Moisés y se enciende su ira, pero Moisés intercede por ellos. Recordamos que lo acabamos de leer, para aplacar la ira de Dios. Se enoja grandemente, rompe las dos tablas, y Aarón, como hacemos nosotros muchas veces, nos excusamos con una excusa absurda, culpando al pueblo del mal del que él mismo fue partícipe. Volvamos al versículo 25. Y vamos a ver, y vamos a ir a detenernos un poco, vamos a sacar varias palabras que nos van a ayudar a comprender mucho mejor lo que sucedió aquí. La primera palabra era, la palabra que quiero rescatar, la primera es el pueblo. Dice Moisés ahí, y dice la palabra de Dios, pidiendo Moisés que el pueblo, nos detenemos ahí.
Si vemos y estudiamos un poco acá, y vemos un poco los autores, los diferentes autores del Antiguo Testamento, la Septuaginta, los escritores del Nuevo Testamento, etc., han tenido ellos como mucho cuidado en distinguir entre dos palabras. Una que hace referencia a lo que es el pueblo escogido de Dios, y otra a lo que se refiere a los demás, o a los gentiles, podríamos decirlo de alguna manera. Acá, en este versículo en específico, la palabra que se está utilizando, la palabra griega que se utiliza allí, es una palabra que está haciendo referencia al pueblo escogido de Dios, específicamente a ese pueblo. Y si vamos un poco más allá y pensamos un poco, perfectamente la idea de esta palabra, que aquí obviamente representa al pueblo de Israel, podríamos trasladarla y agarrar la idea y pensar que también es aplicable para nosotros. ¿Por qué? Recuerdan que significa la palabra santo, ¿cierto? Creo que en repetidas ocasiones lo hemos escuchado, lo hemos estudiado acá. Significa apartado. Dios nos apartó a nosotros también en Cristo, es la gran diferencia de nosotros, ¿cierto? Nosotros, lo que hoy conocemos como la iglesia, nos conocemos como la esposa, como el cuerpo de Cristo, aquellos que en un momento se encontraron con la realidad de la palabra de Dios, de reconocer que eran pecadores, de reconocer que ese pecado los separaba de Dios, y que únicamente mediante la fe puesta en Jesús podían tener acceso a la vida eterna, de lo que Cristo nos promete, que es el camino, la verdad y la vida, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesús. Entonces, recuerden un poco aquí este concepto, el pueblo, refiriéndose a aquellos que fueron apartados por Dios con un propósito. Nosotros tenemos un propósito también por el que Dios nos ha apartado. La segunda palabra aquí que me gustaría que veamos es desenfrenado. Y no sé si están proyectando allá arriba, pero hay varias ideas que nos da la palabra desenfrenado. Y lo que quiere decir aquí es muchas cosas. Quiere decir despojado, perdido, expuestos, desnudos, sin defensa, no podían retenerse, ellos estaban totalmente fuera de control. De hecho, en ese momento podemos pensar que su pecado, y pensando en la palabra desenfrenado como un concepto de desnudez, eso fue lo que sucedió con su pecado. Se desnudó, salió a la luz. Allí en ese momento se pudo ver lo que verdaderamente ellos tenían en el corazón, y fue manifiesto lo que ellos tenían en el corazón. Fueron privados de la protección de Dios. Ahí la palabra desenfrenado nos da la idea de que el favor de Dios ya no va a estar con ellos, como tener el pensamiento de que Dios los abandonaba en ese momento por lo que estaban haciendo. Dios los estaba dejando de lado, y más bien ahora lo que les venía era la ira de Dios. La ira de Dios iba a estar sobre ellos por lo que estaban haciendo. Además, si recordamos lo que recientemente dije en el versículo 6, la palabra regocijarse significaba probablemente, es muy probable que significa que estaban cometiendo actos sexuales inmorales. Es muy probable que esta palabra también, y que ellos específicamente se encontraran desnudos, físicamente desnudos, por lo que nos decía el versículo 6, de que estaban cometiendo estos actos, y porque también era un acto común de idolatría hacia este dios Apis, cometer este tipo de actos sexuales inmorales. Pero la idea principal de acá, de esta palabra desenfrenado, es que ellos se habían sido reducidos al más infeliz estado. Y por supuesto, pónganse a pensar, una persona a la que Dios la ha abandonado, lo ha dejado de lado por lo que ha hecho, está en el más infeliz estado, ¿o no? Una persona sin Cristo, sin esperanza, es una persona que se encuentra en el más infeliz estado que pueda estar, porque le espera una condenación eterna. La siguiente palabra, que también encontramos en el versículo 25, es permitido. Y esa palabra, permitido, tiene la misma connotación de la palabra desenfrenado. O sea, en otras palabras, significa lo mismo. Exactamente lo mismo. Es decir, podríamos decir que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón dejó que se desenfrenara. Un versículo el mismo versículo lo encontré en otra versión,
me llamó mucho la atención y dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón le había dado rienda suelta para que fuese en división en medio de sus contrarios. Exactamente el mismo concepto ahí en esa palabra permitido. Y luego tenemos la palabra vergüenza en ese versículo 25, y la palabra hebrea que se utiliza ahí significa susurro o murmullo. Los actos del pueblo en ese momento, esos actos malignos que ellos cometieron, dieron ocasión a sus enemigos a hablar mal acerca de quién, acerca de Jehová su Dios. Estaban siendo de tropiezo el pueblo en ese momento. Vean que la palabra significa susurro, murmullo, y el versículo y en la traducción anterior que leímos decía que fuesen división en medio de sus contrarios. Claro, ellos dieron la perfecta ocasión con esos actos inmorales que estaban cometiendo para que el pueblo que no era de Dios, el pueblo gentil, el pueblo hablara y murmurara contra ellos. ¿Y les dieron razón para hacerlo? Claro que sí, los hechos lo dicen por sí solos. Lo que ellos estaban cometiendo nadie lo podía negar, ni ellos mismos, de todo lo que estaban haciendo parte, y dieron ocasión para que se pisoteara y se mancillara el nombre de Jehová, su Dios. En Deuteronomio 28:37, Dios nos advierte sobre este tipo de cosas que nosotros podemos llegar a hacer, como esto que hizo Israel, que nosotros también podemos llegar a hacer. Dios nos advierte también sobre las consecuencias de desobedecerle, y en el momento en que nosotros también podamos llegar a ser del tropiezo. Deuteronomio 28:37 dice: serás motivo de horror y serás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Entonces quiero ahora que ya tenemos el contexto, que hemos visto un poco en detalle todo lo que aconteció allí, quiero que pensemos en, bueno, ¿cómo fue que llegaron a este punto? ¿Qué sucedió? ¿Qué situaciones se dieron? ¿Qué permisos empezaron a dar el pueblo, aplicable a nosotros también, para que llegaran a este estado de desenfreno total, de descontrol, para vergüenza de sus enemigos? Y vamos a ver 5 puntos y 5 cosas que sucedieron acá, 5 situaciones que llevaron al pueblo al desenfreno moral y espiritual, que también son 5 situaciones aplicables a nosotros y que nos pueden llevar a nosotros a un desenfreno moral y espiritual, a nosotros como iglesia, a nosotros como el cuerpo de Cristo. La primera, la impaciencia, lo vemos en el versículo 1. La impaciencia. Anteriormente les comenté, el pueblo sabía que Moisés estaba en el monte con Dios, ¿o no? Se viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, y ellos empiezan a murmurar, empiezan a decir cosas, pero ellos tenían muy en claro dónde se encontraba él, pero no podían esperar. Ellos, al ver que no descendía, a ver que tardaba, ellos tenían la necesidad de tener a su líder acá, en este momento, en el momento en que ellos querían, no en el momento que Dios estaba estableciendo, ¿cierto? Moisés no andaba ya de paseo, Dios lo había llamado, lo vimos anteriormente. El mismo Dios había llamado a Moisés, no estaban allá jugando. Si Dios lo llamó a Moisés a su presencia era porque era algo muy importante y algo por lo que se merecía, pues, estar en paciencia, esperar a ver qué era lo que Dios tenía que comunicar y decirle al pueblo. Pero sin embargo el pueblo no quiso hacerlo así, no quiso esperar. Empezaron a desesperarse, y a nosotros también nos pasa lo mismo. A nosotros a veces no nos gusta someternos a los tiempos de Dios y esperar. Vivimos en una sociedad y en un momento, y nosotros mismos a veces somos partícipes de lo mismo, de que no nos gusta esperar. Queremos las cosas ya, como nosotros decimos que tienen que ser, y en el momento que nosotros tenemos que decir que queremos que sean, sin importar si Dios tiene otros planes. Y cuántos errores hemos cometido nosotros, cuántas veces hemos caído en pecado, cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos desobedecido a Dios de manera terrible por no saber esperar, por no saber esperar aquello que Dios tiene para nosotros, como si nosotros supiéramos qué es lo mejor para nosotros mismos.
un acto mismo de desobediencia y de orgullo porque nosotros creemos. Y estoy hablando de nosotros los cristianos, los creyentes, los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Incluso nosotros caemos en esto, decimos, bueno, sí, yo tengo mi confianza en Jesús, en Dios, en Cristo, pero está la rebeldía ahí siempre. Siempre queremos, por más de que decimos que somos de Dios y que nos sometemos y que la voluntad de Él nos sometemos a Él, siempre está esa lucha que tenemos la mayoría de nosotros de decir, bueno, sí, pero no, yo voy a hacer esto como yo quiero. Y no esperamos, y fallamos, y pecamos por la impaciencia. Punto número 2 es la comunicación, y también lo vemos en el versículo 1. Dijeron ellos, no sabemos qué le habrá acontecido. Claro que sabían qué le había acontecido. Antes de llegar a decirle esto a Aarón, antes de llegar a decirle a Aarón, no sabemos qué le haya acontecido, antes de llegar a decirle a Aarón que les hiciera dioses. Yo no creo que esto haya sido, y estoy sacando acá conjeturas porque la Biblia no me lo dice específicamente, yo no creo que directamente empezó y una vez alguien llegó y le dijo a Aarón, no sabemos qué le habrá acontecido a Moisés, a los dioses. No sucede así por lo general, menos en un lugar donde había tanta gente. Yo me imagino que esto, y de nuevo repito, estoy sacando conjeturas que la palabra de Dios no me lo dice, pero yo imagino que empezó un boca en boca, a como sucede con el chisme muchas veces, bueno, todas las veces. Empieza un boca a boca, empieza una persona, empieza a decir al otro, a decir al otro, a decir al otro, hasta cuando vemos que llegó a los oídos de la persona y tal vez con información que no es errónea, que es errónea, perdón, como lo vemos acá, empezaron a decir, ¿qué le ha acontecido? ¿Qué será lo que le pasó? Yo me los imagino haciéndose un poco de comentarios diciendo, ¿será que este Moisés nos abandonó? ¿Será que se queda allá con Dios ahora y nosotros nos deja aquí y nos sacó de Egipto, ahora nos va a dejar aquí tirados? Qué lindo Moisés, ¿verdad? Nos sacó y ahora nos tiene aquí, nos deja aquí solos. Yo me los imagino diciendo ellos un montón de cosas, hasta que aquel brillante, porque tuvo que haber un brillante, no creo que todos dijeron, no, vamos a hacernos un becerro. Tiene que haber algún líder negativo en este caso que haya dicho, bueno, Moisés no está, se fue, y hagamos un becerro, hagamos algo para que nosotros podamos orar. Y empezaron a hablar de su líder, y eso los llevó por muy mal camino, muchas consecuencias graves tuvo el pueblo a causa de esto, a causa de una murmuración que empezó, estoy seguro, en una persona, y empezó a pasarse de boca en boca a través del pueblo hasta que los llevó a esta catástrofe. Como punto 3, vamos a ver las fallas en el liderazgo también. Hubo fallas en el liderazgo de Aarón. Ante la ausencia de Moisés, ¿quién quedaba a cargo, por decirlo de alguna manera? ¿Quién era la cabeza visible del pueblo en ese momento? Aarón. Aarón tenía la responsabilidad en ese momento sobre el pueblo. Y las fallas en el liderazgo de Aarón dejaron al pueblo vulnerable ante el pecado. Un pueblo necesitado de guía. Israel, pero nosotros también de alguna manera somos un pueblo, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitados de guía constante. Aarón allí tuvo la oportunidad en esa situación de mostrarse como un hombre con convicciones fuertes. Pero ¿qué pasó? Falló y condujo al pueblo a la debacle total. Lo dejó, como decía anteriormente, vulnerable al pecado, y de la misma manera pasa con nosotros. Y tal vez en ese momento estará pensando, bueno, yo no soy líder. Claro, usted no es líder si está pensando de la forma de que tal vez no tiene un grupo de escuela dominical a cargo, pero no estoy hablando de ese tipo de liderazgo. Usted sí es líder, si tiene hijos, es líder. Si tiene amigos, hermanos, si usted es el mayor, si tiene compañeros de trabajo, si hay alguna persona en que en algún momento usted puede ser de influencia, usted es un líder desde la posición en la que está. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido también la posibilidad de ser de influencia y demostrar nuestras convicciones fuertes, basadas en la palabra de Dios, tal vez en nuestro trabajo, y hemos fallado en nuestra oportunidad de liderazgo en ese momento?
Cuando Dios nos dio la posibilidad de ser diferentes, de ser luz, de mostrarnos de manera diferente en la situación y en el lugar donde estemos, la oportunidad que tuvimos la desperdiciamos, la desaprovechamos, así mismo como hizo Aarón en este momento. Aarón se dio a la tentación, lo vemos en el versículo 2, en lugar de oponerse al pueblo que le proponía, dice, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Vean qué irónico, Aarón les dio la solución para los materiales. Ellos querían hacerse un becerro. ¿Y dónde? ¿Cómo hacemos? Tal vez habrá pensado alguno. ¿De dónde sacamos el material? Y Aarón dice, los zarcillos. El hombre que era el líder, que era el encargado de hacer un alto, decir, no, esto está mal lo que ustedes están haciendo. O es que no conocen la palabra de Dios, que dice que no se hagan dioses. No, Aarón dijo, los zarcillos, quítense los zarcillos de las mujeres, de los hijos, tráiganmelos, yo los voy a fundir y voy a hacer un becerro. Y eso fue lo que Aarón hizo. No tuvo oposición, más bien le dio la solución para continuar con el pecado que estaban ellos formando allí. Tomó parte con ellos también Aarón. Si vamos al versículo 6, dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí Aarón madrugó con ellos, ofreció holocaustos con ellos, presentó ofrendas de paz con ellos, comieron y bebieron. Y si la palabra que está acá, como la habíamos traducido antes, regocijarse, tiene carácter sexual, tuvieron orgías probablemente. Entonces fue partícipe de todas estas cosas. Él se conformó a cómo estaba, tomó la forma de este vaso, así mismo se conformaron en ese momento. En la situación que él estaba, no supo ser diferente, sino tomó la forma y se acomodó, diríamos nosotros. Se acomodó a la situación. Y Aarón no tenía que haber hecho eso. Aparte, Aarón dio excusas también. Aarón dijo a Moisés, bueno, usted ya los conoce, este pueblo, siempre inclinados al mal. Y él no fue igual, no tomó la parte con ellos de lo que estaban haciendo. Nosotros nunca vamos a permitir que el pecado se convierta en algo común. En el momento en que vivimos, y que a lo malo se le llama bueno, a lo que es pecado se le ve como normal y común, como para todo el mundo ahora es normal y común, para nosotros no debe ser de esa manera, porque la palabra de Dios nos lo señala de una manera diferente. Nosotros no podemos conformarnos al pecado. Nosotros tenemos que ser radicales y rechazarlo en todo momento. Siguiente punto es la palabra de Dios, la falta de la palabra de Dios. Vamos por favor a Proverbios 28 y al versículo 18. Proverbios 28, 18. Que cita ya aquí, pero el versículo dice, en realidad dice, si profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. No es el 28, 18 de Proverbios. La palabra de Dios me dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo que hemos expresado en los versículos 5 y 6 definitivamente es totalmente, no es eso, es totalmente lo contrario. Aquí dicen que mañana van a hacer fiesta a Jehová, haciendo caso omiso al único Dios que se puede adorar, al único Dios verdadero Jehová. Sin embargo, ellos estaban adorando allí un becerro.
Incluso es absurdo decir, y ahí en eso nos dicen en el 32, vienen a ofrecer una fiesta a Jehová, pero qué absurdo es escuchar esto cuando lo que se tenía enfrente allí era una idolatría. Hicieron una imagen, le ofrecieron holocaustos, ofrendas y dijeron, mañana tenemos fiesta para Jehová. Es ilógico, ¿no? Ellos adorando una imagen y diciendo que iban a hacer fiesta a Jehová, teniendo totalmente desconocimiento en Éxodo, que nos dice que no se puede tener dioses delante de él, dice la palabra de Dios. También vamos a ver en otro punto las excusas. Aarón dijo, son inclinados al mal, me dijeron, y la más absurda de todas, la que me parece, dice, lo eché en el fuego y salió este becerro, dice. Qué absurdo, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos el mismo tipo de excusas. Sabiendo él que él fue de la idea de recoger los zarcillos, dice el versículo ahí en el 32, dice que él lo formó Aarón. Sin embargo, Aarón dice después, no, Moisés, yo lo tiré y salió ese becerro, yo no sé ni cómo. Claro que sabía, ¿cómo no? Si él lo creó, si él lo formó. Si el versículo 4 dice que él tomó las manos de ellos y le dio forma a cumplir, y hizo un becerro de fundición, él lo hizo. Sin embargo, después dice, salió, todo apareció. Como cuando Adán dice, la mujer, ¿qué me diste? Exactamente lo mismo, las excusas. Saben que el no reconocer mis errores es una manifestación de soberbia, un obstáculo para el proceso de restauración que Dios quiere hacer en mi vida. Pero repito, dice, el no reconocer mis errores es una manifestación de soberbia o de orgullo y un obstáculo para el proceso de restauración que Dios quiere hacer en mi vida. 4 cosas para pensar, 4 o 5 cositas para pensar. Para analizarnos, cada uno de nosotros, a la luz de la palabra de Dios. ¿Soy acaso yo impaciente? ¿Me cuesta a mí respetar los tiempos de Dios? ¿Estar de acuerdo al horario de Dios con lo que Él ha planeado para nuestra vida? Probablemente es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, nosotros, tener paciencia, esperar para ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero vean qué mal camino tomó el pueblo de Israel por ser impaciente. Que no nos suceda eso a nosotros, hermanos. Si estamos en esa situación, la paciencia debería ser una extensión de la confianza que nosotros decimos tener en Dios. Si nosotros decimos tener confianza en Dios, pues la paciencia debe ser una extensión de eso. Y si estamos atravesando problemas con esto, pues oremos, pidámosle a Dios que nos ayude con esta situación. ¿Soy yo acaso una de esas personas que a la mínima, a la situación que tienen, empiezan a murmurar en contra de los líderes o de los demás? Yo me atrevo a decir que la murmuración es el peor problema que enfrentan las iglesias contemporáneas, el peor, el que ha destruido tantas iglesias, el que ha dividido tantas iglesias, a veces por cosas mínimas, pequeñas. Tal vez usted llegue y dice, ¿en serio por eso fue que empezó? Por eso empezó y se dividió la iglesia y se fue a la mitad o ya solo quedan 2. ¿Por eso? Sí, por eso. Porque la murmuración hace mucho daño, el chisme hace mucho daño. No por nada Santiago escribió todo un capítulo que habla sobre la lengua. Todo un capítulo y habla de ese poder destructivo que tiene la lengua. Nosotros somos muchas veces, o la mayoría de veces, prontos para criticar, pero no para actuar. Ahí estamos prestos nosotros cuando hay que criticar algo, pero cuando hay que hacer, todo el mundo se esconde. Si usted, si yo, si es uno de nuestros problemas y nos cuesta controlar la lengua, y a la mínima oportunidad nos da por criticar o por murmurar, ahí está Santiago, en capítulo 3. Léalo en actitud de oración y pídale a Dios que le ayude.
con un corazón sincero, llegue a Dios y diga: Señor, tengo este problema, no quiero seguir más con este problema. Leo tu palabra, leo Santiago y veo que me dice el poder destructivo que tiene la lengua y no quiero eso para mi vida. Mi actitud de oración, pide a Dios que le ayude con esto. ¿Estás fallando como líder? ¿Acaso será por falta de convicciones? Vemos que Aarón falló. No estaba preparado, él no sabía qué iba a hacer en el momento que le aconteciera una situación como aquella. Y nosotros, cuando vengan las tentaciones, la que se llame, acumulación sexual, etc., ¿está usted ya preparado para lo que va a hacer en ese momento? Si no está, póngase a pensar, porque necesita una convicción bíblica para enfrentar esa situación. No deje que lo sorprenda, porque cuando lo sorprende, va a caer. Casi que asegurado. Le ponemos la firma casi, que va a suceder de esa manera. Debemos buscar nosotros principios bíblicos que nos ayuden en nuestra vida cristiana. Enfrentar el pecado, tal como lo hizo Moisés. Moisés no lo ocultó, no lo suavizó. De la misma forma tenemos que actuar nosotros. Esto es muy importante. Hay escasez de la palabra de Dios en mi vida. Si vemos allí, había una total escasez de la palabra de Dios en ellos. Sin la palabra de Dios nosotros nos vamos a encontrar totalmente indefensos. Es como que si nosotros tuviéramos un niño pequeño, cuando tenemos un niño pequeño así, ya de 2 años, así terrible, que anda por todos lados, y les da por meter instrumentos, cosas en los enchufes. ¿Qué hacemos por lo general nosotros? Si es un padre responsable, se trata de cubrir eso, se compra algo. Si tenemos escalera en la casa, una baranda, tomamos medidas de precaución. ¿Para qué? Para que ese niño no se haga daño. Y nosotros, con la palabra de Dios, no tomamos las precauciones que debemos de tomar, de buscarla, de leerla, de tratar de entenderla, de estudiarla. Si nosotros no lo hacemos, como ese niño que no mide el peligro ahí, que si se cae se va a hacer daño, nosotros sin la palabra de Dios, de seguro que nos vamos a hacer daño. El pueblo de Israel se hizo daño acá, murieron más de 3,000 personas, dice. Solo los hijos de Leví tomaron la batuta, la bandera y se pusieron del lado de Jehová ellos. Pero hubo juicio ahí de Dios siempre, no se escaparon del juicio, de la ira de Dios, hubo una consecuencia por sus pecados. Y si nosotros también somos, y para preguntarnos, somos de los que ponemos excusas nosotros, tal como hicieron como hizo Eva, como hizo Aarón, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque es inútil. Reconozcamos nuestro pecado, las áreas en las que estamos fallando, pidámosle a Dios que nos ayude a mejorar y que sea nuestra guía. Él y únicamente Él. No actuemos en autosuficiencia, creyendo que vamos a poder salir por nosotros mismos. Si Dios está más que complacido en querer ayudarnos a salir de nuestros problemas, en nuestras situaciones, ¿por qué no le buscamos? Ya que Él está tan dispuesto